Estamos con Guillermo Campo, quien es el director general de SADAIC. A él le trasladamos la pregunta. Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bueno, a ver, me parece que hay que tener en cuenta algunos temas importantes. Sí. Nosotros, como sociedad de gestión colectiva, consideramos que el derecho por el uso de música, en el caso de los salones de fiesta, debe ser pagado. Y tenemos argumentos para eso. En primer lugar, el decreto 765 es un decreto que en algunos aspectos es inconstitucional. Porque... Perdón, lo de inconstitucional, ¿lo dice usted o ya lo dictaminó alguien? No, todavía bueno, este decreto claro, tiene 3 meses. ¿Cuándo se va a resolver esto de la constitucionalidad e inconstitucionalidad? Le diría que es casi filosófico, porque los tiempos judiciales normalmente son tiempos largos. Entonces, yo lo estamos planteando desde el punto de vista de cuál es nuestra posición, y en base a eso nosotros consideramos, estamos convencidos de que el decreto es inconstitucional. Pero tenemos fundamentos para eso. En primer lugar, el derecho de propiedad intelectual está protegido por la Constitución Nacional en el artículo 17, o sea que es un derecho de raigambre constitucional, como primera cuestión. Con lo cual, el derecho de propiedad intelectual debe ser respetado. En segundo lugar, hay tratados internacionales firmados por la Argentina que abundan en este tema respecto también al respeto a la propiedad intelectual y a que las restricciones al ejercicio del derecho de propiedad intelectual tienen que ser restricciones absolutamente justificadas y tienen que ser establecidas por ley. Y estas convenciones internacionales Argentina las ha firmado, o sea, está obligada al cumplimiento de estas obligaciones, o sea, no es un problema optativo. Y acá lo que han hecho es un decreto que en primer lugar pretende resolver la situación de los hoteles. No estamos discutiendo eso acá, así que no voy a hablar de ese tema, pero digo, ese fue el objeto principal del decreto, resolver el tema hoteles. Y después, un poco tangencialmente, entra este tema del ámbito privado y su conexión con los salones de fiesta, y etcétera, etcétera, etcétera. Y acá también tenemos cosas para decir. En primer lugar que el hecho de declarar exento el pago de derechos a los salones de fiesta en las fiestas de egresados y fiestas de 15 y qué sé yo, qué sé cuánto, es una violación al derecho de propiedad del autor. Reitero, es una clara violación al derecho de propiedad del autor. En segundo lugar, si ustedes leen el decreto tiene básicamente reforma a 2 artículos. Reforma al artículo 33 y reforma al artículo 35. En el artículo 35, el decreto, siguiendo por otro lado lo que era la orientación legislativa de la ley de propiedad intelectual hasta la sanción del decreto, los criterios y demás. ¿Usted presupone desde la dirección de SADAIC que el decreto es inconstitucional? ¿Lo han llevado a la justicia al caso como entidad? Sí, hemos planteado un recurso administrativo al Poder Ejecutivo. ¿Y cuál es el resultado hasta el momento? Después de 3 meses, digo, ¿no? Porque... Claro, el Poder Ejecutivo tiene tiempos para contestar, que son tiempos establecidos en la ley. Hasta que el Poder Ejecutivo no conteste dentro de ese término, o que conteste algo o no conteste dentro de ese término, no podemos saber cuál es la posición del Poder Ejecutivo. Y si ustedes no pueden saber por qué la gente tiene que pagar los platos rotos de esto, si hay un decreto vigente que dice que no lo tiene que pagar. Estoy hablando de estos casos, ¿no? Una señora como la de recién, mamá de una chica del 6º año que va a tener su fiesta y le cuesta un montón la tarjeta y a esto le tiene que sumarse a SADAIC cuando hay un decreto que dice que no lo tiene que pagar. ¿Por qué esa duda la tiene que pagar la gente? No, si usted lee el decreto, por eso le estaba diciendo, si usted lee el decreto, sí, el decreto también establece que aquel que tenga un beneficio directo o indirecto por la comunicación al público de música, por el uso de música, tiene que pagar un derecho de remuneración a favor de los titulares de derechos. O sea, porque el planteo es el siguiente. Acá, si lo analizamos a esto desde un punto de vista estrictamente de todos los intereses en juego, vamos a analizarlo de esta manera. El que organiza
El casamiento, la fiesta de 15, Sí. la fiesta de egresados, que es el problema que planteó la señora a quien entrevistaron ustedes antes de que Sí. participe yo. La música la usan porque de la música disfrutan, no se concibe una fiesta social tipo fiesta de egresados o fiesta de 15 o eventualmente un casamiento si no hay música. No se concibe, la música es importantísima allí. Primera cuestión, o sea, hay un disfrute por parte de quien organiza la fiesta. Segundo tema, el salón de fiestas, por el alquiler del salón, por dar el salón, cobra un alquiler, o sea, tiene un beneficio. Tiene un beneficio. Y en ese beneficio también está incluido el uso de música, porque normalmente o va un DJ que pone el salón, o va un DJ que pone el organizador de la fiesta, pero siempre hay alguien que está cobrando por usar la música. Y yo digo, los dueños de esa música, ¿por qué no tienen que cobrar? Tenemos el dato de muchísimas personas que en este tiempo que ha pasado han pagado y aseguran que van a ir a la justicia para que le devuelvan ese dinero porque dicen, el decreto está, no es inconstitucional hasta el momento y SADAIC sigue cobrando. ¿Ustedes son conscientes de que se viene esa catarata también de juicios? Sí, somos conscientes. Sí. ¿Y qué van a hacer? Somos conscientes de que va a haber reclamos. Sí, obviamente los que pagaron antes de la vigencia del decreto para una fiesta celebrada con fecha posterior, porque ese es el caso que usted me está planteando, los que quieren que les devuelvan son gente que pagó por adelantado en general, puede haber algún caso especial, pero en general ya han pagado por adelantado. Esa gente quiere que le devolvamos la plata porque dice que al momento en que se utilizó o que se llevó adelante el evento, la ley ya decía que no debía pagarse. Sabemos que ese planteo va a venir, pero nosotros también tenemos argumentos de defensa para eso. Porque, en definitiva, como le digo, acá todos se benefician con el uso de música. El único que no se beneficia con el uso de música es el que la crea. Y esto me parece que es un tema, por lo menos, injusto. Y rompe un principio básico de las relaciones entre particulares, que es el principio de conmutación. ¿Esto qué significa? En relaciones entre particulares, donde hay distintos intereses, cada cual toma según el aporte que haga en esa situación. Guillermo Campo, gracias. Gracias por este contacto con Telefe Noticias, director general de SADAIC. Ahí sigue planteada la duda para quienes tienen que seguir pagándolo cuando el decreto está vigente desde el mes de agosto y dice que no se debe pagar. Gracias.